Hay visitas que acarician el alma y otras que pesan como piedras. Aurora lo sabía. A sus 75 años, no se consideraba una mujer ingenua. Había vivido lo suficiente como para leer entre líneas, para detectar la sutileza de una intención disfrazada de afecto. Pero cuando se trataba de su hijo, de Marcelo, su corazón seguía queriendo creer. La primera vez que lo notó fue un miércoles cualquiera. Aurora regaba sus plantas del balcón cuando lo vio llegar, acompañado de su esposa Patricia. Traían una bolsa de pan casero y una sonrisa casi forzada. No era su día habitual de visita. No había llamado antes. Pero ella, como toda madre, no hizo preguntas. Los recibió con los brazos abiertos, con café recién hecho y un corazón dispuesto. Mae, vos ta comuma carina o tima. Dijo Marcelo, rozando su mejilla con los labios, como si la ternura pudiera ocultar la inquietud en sus ojos. Patricia, siempre compuesta, dejó la bolsa en la mesa y comenzó a pasearse por la casa con mirada distraída, o tal vez demasiado atenta. Sus dedos pasaban por los marcos de fotos, por los muebles de madera antigua, por las molduras del techo. Era como si estuviera tomando medidas invisibles. Aurora lo notó, pero no dijo nada. Esa visita, que empezó con pan caliente y conversación amable, terminó con preguntas incómodas. Mae, ¿vos ja pensó en facer testamento? Preguntó Marcelo, casi como quien habla del clima. Aurora parpadeó. No era la primera vez que lo escuchaba decir algo así, pero esta vez había algo distinto. La forma en que Patricia lo miró cuando él preguntó. Como si fuera parte de un guión ensayado. Ainda não, meu filho. Teno tempo, respondió ella, con una sonrisa firme, como quien cierra una puerta sin necesidad de un portazo. A partir de ahí, las visitas se volvieron más frecuentes. Marcelo pasaba con excusas pequeñas. Que pasaba por el barrio. Que le trajo una empada que le gustaba. Que quería verla. Pero siempre, en algún momento, las conversaciones desembocaban en lo mismo: la casa, los papeles, su salud. Patricia, mientras tanto, jugaba al equilibrio. Fingía interés en las historias de juventud de Aurora, pero sus ojos se perdían en los detalles de la decoración, en los objetos de valor. Una vajilla de porcelana heredada. Un reloj antiguo de pared. La biblioteca con primeras ediciones que Fernando, su difunto esposo, había coleccionado durante años. Una tarde, mientras Patricia servía el té, Aurora notó que su nuera evitaba hacer contacto visual al mencionar la palabra Eranca. Fue tan breve, tan sutil, pero fue suficiente. Aurora sintió una punzada en el estómago. Una intuición, como esas que la habían salvado más de una vez en la vida. Algo no estaba bien. Recordó entonces algo que le decía Fernando: cuando las personas sonríen demasiado y preguntan poco sobre ti, pero mucho sobre tus cosas, no es amor, es cálculo. Esa frase volvió a su mente como un eco. No quería pensar mal de su propio hijo. Pero, ¿y si, una noche, mientras organizaba papeles en el escritorio, encontró una vieja carta que Fernando le había escrito? No decía mucho, pero hablaba de cuidar lo que es suyo, de no ceder por presión, de confiar en su intuición. Aurora la sostuvo con manos temblorosas. La carta, tan sencilla, parecía escrita para ese momento exacto, y entonces empezó a observar. Notó cómo Marcelo revisaba cada rincón con mirada de inventario. Cómo Patricia hacía comentarios sobre cuánto mantenimiento debía necesitar una casa así. Y cómo, en cada despedida, le dejaban una sensación extraña, como si no fuera una visita, sino una inspección. Aurora no dijo nada. Sonrió. Asintió. Guardó cada palabra en su memoria como quien guarda pruebas en un juicio silencioso. No era una mujer débil. Ni tampoco tonta. Había sobrevivido a la vida, al luto, a la soledad. Sabía cuando una caricia venía cargada de cálculo. Y aunque su corazón doliera al pensarlo, comenzaba a aceptar una verdad incómoda: su hijo y su nuera no venían por ella. Venían por lo que ella tenía, y en esa casa silenciosa, entre fotografías de otro tiempo y muebles que contaban historias, comenzó a crecer una semilla, no de miedo, sino de vigilancia, y algo, muy dentro de Aurora, empezó a despertarse, listo para el siguiente paso. El sol de la mañana filtraba su luz dorada por las cortinas del comedor cuando Aurora lo vio llegar. Esta vez,
Marcelo no venía solo. Patricia no lo acompañaba. En su lugar, venía con un hombre mayor, de traje gris y maletín de cuero, con rostro amable pero mirada esquiva. Aurora no lo reconoció de inmediato, aunque su porte tenía algo familiar. Mae, este é o doutor Rodrigo. Lembra dele? Amigo do pai, notario da familia, dijo Marcelo, con un entusiasmo que no terminaba de sonar natural. Aurora frunció ligeramente el ceño. El nombre sí le decía algo. Rodrigo había compartido alguna cena en su casa en los años en que Fernando aún vivía. Siempre hablaba bajo, tomaba poco vino, y nunca se quedaba mucho tiempo. Ahora estaba allí, parado en su comedor, sacando unos documentos del maletín con manos diligentes. Don Aurora saludó con un gesto educado. Es un gusto verla tan bien. Marcelo me pidió que viniera para ayudar con unos documentos simples, nada complicado. Es solo un acto de previsión. Aurora lo escuchaba en silencio. Su hijo se sentó a su lado, como quien acompaña a una abuelita a firmar la tarjeta de cumpleaños. Había una suavidad artificial en su tono. Una delicadeza que, lejos de calmarla, la hacía sentir aún más alerta. Rodrigo abrió el primer documento. Lo giró hacia ella y colocó una lapicera en el margen superior. Esto es solo una protección legal, por si acaso, dijo, sin entrar en detalles. Le otorga al Marcelo ciertos poderes limitados, nada que comprometa su autonomía. Más bien es para que, si pasa algo, él pueda ayudarla con los trámites. Aurora tomó el papel. Lo leyó una vez. Luego otra. El lenguaje era denso, lleno de términos legales, palabras compuestas, cláusulas remitiendo a otras cláusulas. Y lo que más le molestó no fue lo que decía, sino lo que no decía con claridad. ¿Y si no firmo? Preguntó, mirando a Rodrigo directamente. Nada. No pasa nada, claro, respondió él, con una sonrisa rápida. Solo que esto ayudaría a evitar problemas en el futuro. Usted sabe, nunca se es demasiado precavido. Marcelo se inclinó un poco más hacia ella. Mae, confía en mí. Eso para facilitar as coisas. Eu nunca faría nada que fuese contra vose, pero algo en ese confía en mí le sonó como un eco vacío. Aurora sintió como su espalda se tensaba. Sus dedos no se movieron hacia la lapicera. Dejó el documento sobre la mesa y lo deslizó lentamente hacia Rodrigo. Prefiero leer con calma depois. No gosto de asinar nada sem entender. Rodrigo asintió, pero no con alivio, sino con resignación. Marcelo, por su parte, bajó la mirada. El ambiente se llenó de un silencio incómodo. Claro, Mae, claro. Sem presa, Aurora les ofreció café. Pero ya nada sabía igual. Ese día, cuando los vio salir por la reja, sintió por primera vez algo parecido a miedo. No miedo físico. Era otra cosa. Era la sensación de que alguien te mira no como persona, sino como obstáculo. Como trámite. Como piedra en el camino de un plan. Esa noche no durmió. Releyó viejas cartas de Fernando. Abrió una caja de documentos que no tocaba desde hacía años. Y ahí, entre escrituras, recibos y papeles escolares de Marcelo, encontró una copia del testamento original, escrito a mano por Fernando, antes de su enfermedad, y algo le llamó la atención. Una frase que nunca había notado con tanto peso: la casa es para ti, Aurora. No para compartir, ni dividir, ni regalar. Mientras vivas, es tu refugio. Defiéndelo de quien no sepa honrarlo. Cerró los ojos. Por dentro, algo se fortalecía. Al día siguiente, Marcelo volvió. Esta vez venía con flores, una torta de zanahoria y una sonrisa ensayada. ¿Pudo leer, Mae? Preguntó apenas después del primer café. Aurora lo miró sin levantar la voz. Ainda não. Estou pensando. Preciso de tempo, Marcelo disimuló bien. Pero en la forma en que apretó la mandíbula, Aurora vio la impaciencia de quien siente que un plan se retrasa. Cuando se marchó, ella cerró la puerta con llave, incluso la tranca. Luego se sentó en su sillón preferido, con la carta de Fernando en una mano y el documento de Rodrigo en la otra. Por primera vez, consideró seriamente la posibilidad de que su hijo, su único hijo, estuviera tratando de apoderarse de algo que aún no le correspondía, y en ese momento,
entre el dolor de la sospecha y la necesidad de protegerse, comenzó a formarse una decisión: no sería ingenua. No permitiría que la envolvieran en una telaraña de legalismos ambiguos. Si ellos tenían un plan, ella también lo tendría, pero el suyo sería en silencio, con ojos abiertos y oídos atentos. La soledad, dicen, puede ser una prisión, pero también una escuela. Y Aurora, acostumbrada a las largas horas de silencio, aprendía a leer los detalles con la misma precisión con la que antes leía novelas de misterio. Cada gesto, cada pausa, cada frase lanzada al azar por Marcelo o Patricia, era ahora una pieza en un rompecabezas que no pedía pero que tenía que resolver, y como en toda buena historia, fue un objeto olvidado el que dio inicio al cambio. Una tarde cualquiera, buscando una cinta en uno de los cajones del dormitorio, Aurora encontró algo que no veía desde hacía años: un viejo grabador de voz. Pequeño, de esos que Fernando usaba en su época como profesor universitario. Aún tenía baterías adentro, aunque algo sulfatadas. Lo limpió con cuidado, casi con ternura. Encendió el aparato. Funcionaba. La pantalla naranja titiló por unos segundos, y luego, una voz, era la voz de Fernando, con esa cadencia pausada y esa claridad tan suya. Anotación personal, 12 de septiembre, decía: este alumno está copiando sus ensayos. Lo hablaré con él la semana próxima. Aurora sonrió. El tono, la precisión, la manera en que su marido hablaba hasta con los casetes, todo eso la envolvió en una nostalgia que le calentó el pecho. Pero luego, una idea comenzó a surgir. Primero como una bruma, y luego como una certeza: ese grabador, silencioso durante años, podía ser su aliado. La decisión no vino sola. La impulsó una conversación casual con Eloísa, su vecina del departamento de al lado. Una mujer viuda, unos años menor, observadora, discreta, y siempre con un café fuerte listo para compartir. «Te visitan mucho últimamente, ¿no?», preguntó Eloísa, mientras le pasaba una rebanada de bolo de Milo. Aurora asintió, pero no respondió de inmediato. Estaba probando cuánto podía confiar. «Están preocupados», dijo, midiendo sus palabras. «Dicen que es por mi bienestar». Eloísa torció levemente el gesto. Esa mueca que solo hacen las mujeres que han vivido lo suficiente para distinguir el cariño genuino de la manipulación envuelta en papel regalo. ¿Y tú les crees?, preguntó, sin ironía, sin burla. Solo curiosidad sincera. Aurora bajó la mirada. No necesitaba responder, y entonces, como quien cambia de tono sin aviso, Eloísa se levantó, fue hasta su cocina y volvió con algo en la mano: un pequeño llavero en forma de gato, con una cámara oculta en el ojo derecho. «Yo lo usé una vez, cuando pensaba que la enfermera que contraté me robaba los remedios. Nunca encontré nada, pero me dio paz saber que podía mirar. Que no estaba ciega». Aurora tomó el llavero. No dijo ni sí ni no. Pero en su mente, el plan comenzaba a tomar forma. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, volvió a escuchar la grabación de Fernando. Luego colocó nuevas pilas en el grabador, probó su volumen, revisó la duración de la batería, y lo escondió en el bolsillo interior de su bata, ese que nadie notaba porque ya casi no usaba esa prenda fuera del cuarto. La próxima vez que Marcelo y Patricia vinieran, lo tendría encendido, no por venganza, ni por paranoia, sino por necesidad, porque una cosa era sospechar, otra, muy distinta, era probar, y Aurora, en el fondo, sabía que no había marcha atrás. El juego ya había comenzado. El sábado siguiente llegaron temprano. Trajeron flores. Patricia se ofreció a preparar el almuerzo. Marcelo parecía más inquieto que de costumbre. Hablaban de manera forzada, con pausas largas, y evitando ciertos temas, hasta que, después del postre, llegaron las preguntas: «¿Cómo estás durmiendo, Mae?», dijo Marcelo, como si de repente le preocupara su insomnio. «¿No te cuesta recordar algunas cosas?», preguntó Patricia, con tono dulce, pero con la puntería de un dardo envenenado. Aurora se mantuvo serena. El grabador ya estaba funcionando. Cada palabra, cada entonación, quedaba registrada. «A veces me olvido dónde dejé los óculos», respondió con una sonrisa. Como todo el mundo, y cambió de tema con elegancia, desviando la atención hacia una vieja historia familiar, mientras sus invitados se removían incómodos. Cuando finalmente se marcharon, Aurora cerró la puerta, fue directo a su cuarto y escuchó la grabación.
Todo estaba allí. Las insinuaciones. Las preguntas dirigidas. El intento de sembrar dudas sobre su salud mental no eran pruebas concluyentes, aún, pero ya no estaba sola en su intuición, ahora tenía una voz. Tenía registros, y sobre todo, tenía un propósito claro, porque algo que aprendió en todos sus años de madre, esposa, mujer y guerrera, era que el silencio puede proteger, pero también puede condenar. Y ella ya no estaba dispuesta a callar más. La tarde cayó pesada ese día. El cielo, encapotado y gris, parecía reflejar el estado de ánimo de Aurora. Había pasado la mañana releyendo las transcripciones que había hecho de las grabaciones anteriores. Ya no eran solo frases sueltas ni sospechas dispersas. Era un patrón. Una insistencia. Una narrativa cuidadosamente tejida por Marcelo y Patricia que, disfrazada de preocupación, apuntaba a un único destino, su casa. Sabía que pronto llegarían de nuevo. Marcelo había mandado un mensaje diciendo que pasarían para cenar. Aurora, con manos tranquilas pero mente despierta, preparó una sopa liviana y colocó el grabador en su lugar habitual, oculto entre los pliegues de la bata, lista para una nueva jornada de observación silenciosa. No tardaron en llegar. Patricia traía una botella de vino y una sonrisa perfectamente medida. Marcelo, algo más callado de lo usual, saludó con un beso rápido y se dirigió al living como si la casa fuera suya. Aurora se movía con naturalidad. Les sirvió la sopa, les preguntó por el tráfico, fingió no notar el modo en que sus invitados se intercambiaban miradas casi imperceptibles. Cuando terminaron de comer, Aurora fingió cansancio. Se recostó en el sillón grande de la sala, cubriéndose con una manta, como quien se prepara para una siesta breve. Cerró los ojos, pero no dormía. Cada músculo de su rostro estaba calculado. Su respiración, tranquila. Su pecho, regular. Pero por dentro, sus oídos estaban más despiertos que nunca. ¿Tú crees que ya se duerme?, susurró Patricia, luego de unos minutos. Creo que sí. Está muy débil últimamente. Casi no sale del edificio. Tenemos que apurarnos, Marcelo. El corredor inmobiliario dice que ya tiene gente interesada. Y ella no firmó nada todavía. Hubo una pausa. Sí, pero si se niega, vamos a tener que actuar de otra manera. Rodrigo dijo que hay formas de demostrar que ya no está en condiciones. Solo necesitamos que algún médico lo respalde. Aurora sintió un escalofrío recorrerle la columna. Seguían hablando. Más bajo, pero con claridad. ¿Y la residencia, ya está resuelta?, preguntó Patricia. Sí. Una privada, bien lejos. No es barata, pero con la venta de la casa nos sobra. El tema es sacarla antes de fin de mes. Después todo se complica. Aurora sintió que el tiempo se detenía. Sacarla, antes de fin de mes, le hablaban como si ya no estuviera viva. Como si fuera una carga, un objeto fuera de lugar. Como si su historia, su dolor, sus recuerdos y su voz ya no importaran. No movió un solo músculo. El grabador seguía funcionando. Su bata, aparentemente inofensiva, era ahora el testigo de una traición íntima, una de esas que no vienen de extraños, sino de la propia sangre. Patricia se levantó. Caminó por la casa en silencio. Fue hasta el pasillo, abrió un armario, miró dentro. Aurora la oyó susurrar algo que no alcanzó a comprender. Luego volvió con una carpeta en las manos. Tenemos que dejar esto listo. Aunque no firme, lo podemos presentar como intención. Después decimos que fue verbal, que ella ya había dado el consentimiento. Si nadie la contradice, es palabra contra palabra. Marcelo suspiró. Me cuesta hacer esto, ¿sabes? Pero no podemos seguir esperando. Esta casa ya no es práctica para ella. Es demasiado grande. Se puede caer. Se puede lastimar, y se puede morir. Remató Patricia, casi con impaciencia. ¿Y si pasa algo? Tú vas a cargar con eso. Aurora, bajo su manta, sintió que no le temblaba el cuerpo. Le temblaba el alma. Su hijo hablaba de su muerte como quien habla de una posibilidad estadística. Como una excusa para justificar el despojo. Cuando por fin se marcharon, casi una hora después, Aurora esperó 5 minutos más antes de moverse. Luego se levantó,
Fue al dormitorio, cerró la puerta con llave y, con manos firmes, sacó el grabador de su bata. Lo colocó sobre la mesa. Reprodujo el audio. Allí estaba todo. Claro. Limpio. Preciso, ya no había margen de duda, no era una intuición, no era un malentendido, era un plan, con fechas, nombres y procedimientos. Aurora lloró. No de tristeza. No todavía. Lloró de decepción. De indignación. De impotencia también. Pero solo por unos minutos. Después se limpió el rostro, se cambió la bata y llamó a Eloísa. ¿Tienes un rato? Preguntó. Para ti, siempre, esa noche, en la cocina iluminada de su vecina, entre tazas de café fuerte y miradas cómplices, Aurora puso play a la grabación. Eloísa no dijo nada durante los primeros minutos. Cuando terminó, respiró hondo. Esto no se puede quedar así. Aurora asintió, y por primera vez, en mucho tiempo, no se sintió sola. La mañana siguiente amaneció más silenciosa de lo habitual. Aurora solía escuchar el canto de los pájaros en los árboles del patio interior, el murmullo del agua corriendo por las cañerías del edificio, el ir y venir de vecinos madrugadores. Pero ese día, todo parecía suspendido. Como si el mundo entero se detuviera un momento para contener el aliento, fue Eloísa quien se percató primero. Aurora no había abierto su cortina, algo que hacía incluso los días más fríos. No se oía el ruido de su cafetera. No se sentía su andar pausado por el pasillo de baldosas antiguas. A las 11 de la mañana, Eloísa se acercó a la puerta y tocó suavemente. Una vez. 2 veces. Nada. Probó llamar por teléfono. El celular de Aurora daba directo al buzón de voz. El estómago se le cerró. Marcó el número de Marcelo. ¿Aurora? Repitió, con fingida sorpresa. Uy, no sabía que no atendía. Tal vez salió. A veces le gusta caminar un poco. No, Marcelo. Hace 3 días que no baja. No responde. La cortina está cerrada. Y no se llevó su cartera. Marcelo guardó silencio unos segundos antes de responder. Bueno, voy a pasar más tarde a ver qué pasa. Pero seguro no es nada. Eloísa colgó con una sensación amarga en la garganta. Sabía leer el tono de la gente. Marcelo no parecía preocupado. Parecía aliviado. Esa misma tarde, Marcelo apareció con Patricia. Llegaron sin apuro. Entraron con sus propias llaves, sin avisar. No llamaron a la policía. No alertaron a nadie del edificio. Solo entraron. Como si les perteneciera, y entonces comenzó. Aurora no estaba. Ni una nota. Ni una pista. Nada. Patricia fue la primera en actuar. Abrió las ventanas, dejó que el aire circulara y comenzó a recoger objetos. Quitó fotos de las repisas. Empacó libros. Movió cuadros. Marcelo, en silencio, revisaba papeles en el escritorio. Guardaba carpetas en una caja. Miraba los documentos con detalle. A Eloísa se le revolvía el estómago, observaba todo desde la mirilla de su puerta, desde su balcón, desde la ranura entre las cortinas. No tenía pruebas concretas de nada, pero tenía el instinto afilado por los años. Y ese instinto gritaba que algo andaba terriblemente mal. A la mañana siguiente, un hombre de traje elegante, con cara de vendedor profesional y sonrisa ensayada, tocó el timbre del edificio. Patricia lo recibió con entusiasmo. Bienvenido, Eduardo. Gracias por venir tan pronto. Por supuesto, encantado. ¿Es esta la propiedad que desean listar? Sí, ya está todo listo para la visita. La dueña ya no vive aquí. ¿La dueña ya no vive aquí? Eloísa sintió cómo se le helaba la sangre. Aurora no respondía. Marcelo no había hecho ninguna denuncia. Y ahora, Patricia se refería a ella como si hubiera desaparecido, de forma definitiva. Ese mismo día, Eloísa decidió actuar. Sacó su celular. Abrió la cámara. Comenzó a grabar, disimuladamente, desde su ventana. Grabó a Patricia posando para fotos de la casa. Grabó a Marcelo enseñando el jardín. Grabó a Eduardo hablando de potencial de inversión y valor patrimonial. Guardó cada archivo con nombre y fecha. Lo subió a la nube. Se lo envió a su sobrina, periodista.
Se lo mandó también a su abogada de confianza. No sabía exactamente qué iba a pasar, pero no pensaba quedarse callada, y mientras el show de la mentira se desplegaba al otro lado del muro, en el corazón de Eloísa comenzaba a arder una certeza. Aurora no se había ido por voluntad propia, y si no regresaba pronto, alguien más tendría que hablar por ella. Aquella noche, mientras Patricia ordenaba muebles y quitaba ropa de los armarios, Eloísa notó algo extraño. La luz del cuarto de Aurora se encendía y apagaba sola. No era el interruptor. Era un sistema viejo que Fernando había mandado instalar años atrás. Un botón escondido detrás del respaldo de la cama, que Aurora usaba cuando no podía alcanzar la lámpara. Eso solo significaba una cosa: alguien había estado ahí recientemente. Tal vez alguien que sabía exactamente cómo funcionaban las cosas, tal vez la propia Aurora, y entonces, por primera vez, Eloísa sonrió, una sonrisa sutil, apenas perceptible. Porque donde los demás veían una desaparición, ella comenzaba a ver un regreso, silencioso, paciente, pero inevitable. Al día siguiente, la casa de Aurora se transformó en un escenario de visitas. El corredor, Eduardo, había traído consigo a una pareja joven con un bebé en brazos y a un hombre solo, de traje impecable y mirada calculadora. Patricia caminaba de un lado a otro mostrando los detalles como si hubiese vivido allí toda la vida. Marcelo, en cambio, se limitaba a asentir, observando sin emoción mientras los visitantes abrían armarios, midieran ventanas y hacían preguntas sobre la estructura. Eloísa grababa todo. No solo con el celular. También con su memoria. Cada palabra, cada gesto, cada contradicción quedaban almacenados con precisión quirúrgica. Esta casa tiene historia, mucha luz natural y está en excelente estado, decía Patricia con sonrisa amplia. Mi suegra ya no vive aquí. Se ha trasladado a un sitio más cómodo para su edad. Está bien cuidada, no se preocupen. Pero ya no vuelve. Eloísa cerró el puño. No por la mentira en sí, sino por la soltura con la que la decía. Como si no tuviera el más mínimo peso moral. Como si hablara del cambio de un mueble viejo por uno nuevo, pero lo que nadie esperaba era lo que ocurrió al final de la visita. Eduardo sacó del portafolio un juego de documentos impresos. Eran formularios de intención de compra y cesión de derechos. Patricia los tomó sin dudar, buscó una lapicera y se sentó en la mesa del comedor. Aquí es donde firmaba Aurora, dijo, como quien comenta la hora. Marcelo frunció el ceño. ¿Está segura de que deberíamos? Tenemos que cerrar esto ahora. Ya nadie pregunta nada. Y si preguntan, decimos que firmó antes de irse. Nadie puede probar lo contrario. Eloísa ya había dejado de grabar con disimulo. Ahora tenía el celular bien visible en su mano. Abrió la puerta de su departamento de golpe y se presentó en el umbral de la casa de Aurora, con paso firme, decidida como una tormenta que no avisa. Perdón, ¿me pueden explicar qué está pasando aquí? Los visitantes se voltearon sorprendidos. Eduardo bajó el papel. Patricia tardó medio segundo en recomponerse. Eloísa, no sabíamos que ibas a venir. ¿Estamos en medio de algo? ¿De qué? ¿De vender una casa que no es suya? ¿De firmar documentos en nombre de alguien que está desaparecida? Marcelo se levantó. No es tu asunto, Eloísa. Ah, ¿no? ¿Y si yo les digo que he estado grabando todo? Levantó el celular. Tengo cada palabra desde que comenzaron con esta farsa. Desde que fingieron estar preocupados. Desde que intentaron forzar una firma. Todo. Patricia palideció. Intentó recuperar el control. Eso no es legal. No puedes invadir así la privacidad. ¿Privacidad? ¿De quién? ¿De ustedes? En una casa que ni siquiera pueden demostrar que les pertenece. Eduardo, que hasta entonces había permanecido callado, dio un paso atrás. Yo necesito hablar con mi oficina. Esto no estaba en el acuerdo, murmuró, recogiendo sus papeles a toda prisa. Los compradores lo siguieron, incómodos. La pareja del bebé murmuró algo sobre no meternos en líos, y salieron tan rápido como llegaron. Eloísa se quedó en la entrada, sin moverse. Marcelo respiraba con fuerza. Patricia sostenía la lapicera como si fuera un arma inútil. Esto no va a quedar así, dijo ella con voz baja. No, claro que no, respondió Eloísa.
Porque esta vez, ustedes no van a poder esconder lo que hicieron, y con eso, se marchó. Horas más tarde, Marcelo y Patricia se encontraban sentados en la cocina de la casa, en silencio. Los muebles ahora parecían mirarlos con reproche. La casa, que tanto codiciaban, se les desmoronaba entre los dedos. Marcelo apoyó los codos sobre la mesa y se cubrió el rostro con las manos. ¿Y si vuelve? ¿Y si aparece? No va a volver, dijo Patricia, sin mucha convicción. No tiene a dónde ir. Y si vuelve, decimos que fue todo por su bien. Que estaba confundida. Que no la obligamos, y si tiene pruebas. Patricia no respondió, porque en el fondo, ya lo sabían, había demasiadas piezas en movimiento, y cuando la verdad empieza a acercarse, lo hace sin hacer ruido. Pero no por eso es menos devastadora. El sonido del portón fue leve, pero suficiente para que Patricia lo escuchara desde la cocina. Se detuvo con el vaso en la mano, tensa. Marcelo, desde el sofá, alzó la vista. ¿Escuchaste eso? Ella asintió, dejando el vaso con cuidado sobre la encimera. Los pasos resonaron por el pasillo. Lentos. Firmes. Con una cadencia familiar que, por un instante, hizo que el tiempo se detuviera, y entonces, la puerta se abrió. Aurora estaba de pie, erguida, con el rostro sereno pero los ojos más vivos que nunca. A su lado, un hombre de traje oscuro, elegante, con una carpeta en la mano y una expresión de determinación. Detrás de ambos, una joven con cámara en mano grababa sin pausa, captando cada reacción, cada respiro. Marcelo se quedó sin aliento. Patricia palideció. Mae, balbuceó él. ¿Qué? ¿Dónde estuviste? Donde necesitaba estar, respondió Aurora, sin alterar el tono. A salvo. Y observando, el abogado, Dr. León, dio un paso al frente. Mi nombre es León Andrade, abogado de confianza de doña Aurora. Hemos registrado y documentado cada acto cometido en esta casa desde su desaparición. Traemos pruebas, testigos, y la verdad. Patricia intentó interrumpir. Nosotros solo intentábamos cuidar de ella. Estaba confundida. Se fue sin avisar. Pensamos que, ¿confundida? Interrumpió Aurora, avanzando un paso. Yo. ¿La misma mujer a la que intentaron hacer firmar un poder sin explicaciones? La que ustedes pensaban internar en una residencia lejos de todo y de todos. Sacó algo del bolsillo. Era el grabador. Aquí está su preocupación, Marcelo. Aquí están sus planes. Aquí están sus palabras, Patricia. No las mías. Las de ustedes. Grabadas. Con fechas. Con contexto. La joven camarógrafa giró la lente hacia ellos, enfocando el rostro lívido de Patricia. Marcelo apenas podía sostenerse en pie. Yo, no sabía que habías grabado, murmuró. No lo sabías porque jamás pensaste que yo tendría que defenderme de mi propio hijo, dijo Aurora, y su voz no tembló. Pero aquí estoy. De pie. En mi casa. Y esta vez, ustedes no pueden silenciarme, doctor. León entregó una carpeta con copias de las grabaciones, transcripciones y los videos aportados por Eloísa. Ya hemos solicitado medida cautelar para evitar cualquier venta, traspaso o manipulación de esta propiedad. Todo intento de firmar en nombre de doña Aurora será considerado fraude agravado. La camarógrafa, discreta, se posicionó mejor. El rostro de Marcelo reflejaba incredulidad. El de Patricia, furia contenida. Esto es un espectáculo, dijo ella con desprecio. Una farsa. Aurora la miró con calma. No. Esto es lo que pasa cuando alguien deja de tener miedo. En ese momento, se escuchó la voz de Eloísa desde la puerta principal. La casa vuelve a tener dueña. Por fin, Aurora se giró, la saludó con una mirada agradecida. Las dos se entendieron sin palabras. Marcelo se desplomó en una silla. No tenía argumentos. No tenía salida. Lo único que queríamos, comenzó a decir, pero su voz se apagó. Era lo que ustedes querían, interrumpió Aurora. No lo que necesitaba yo. Nunca pensaron en mí. Solo en lo que podían sacar, doctor. León cerró la carpeta. Esto es apenas el comienzo. Tendrán oportunidad de defenderse frente a un juez. La camarógrafa apagó la grabación. Aurora caminó lentamente por su sala, observando lo que habían movido, lo que habían tocado, lo que habían querido borrar.
Nada estaba como antes, pero ella sí. Ella estaba de vuelta. Con todo lo que eso significaba, miró a su hijo una última vez. La sangre no da derecho a destruir. Y el amor no se impone. Se demuestra. Luego se giró hacia Eloísa, con una pequeña sonrisa que brotaba del alma. Vamos. Hay que ventilar la casa. Y preparar un buen café. Todavía hay muchas cosas por hacer, y en ese momento, mientras la luz de la tarde caía sobre los ventanales, se selló algo más poderoso que cualquier firma, el regreso de una mujer a su lugar, su voz, su dignidad. El estrado era sobrio, imponente. Las luces frías del tribunal contrastaban con el calor que latía en el pecho de Aurora mientras se sentaba al lado de su abogado, el doctor León. Frente a ellos, a unos pocos metros, Marcelo y Patricia lucían diferentes. Ya no había seguridad en sus posturas, ni brillo en sus ojos. Llevaban el aspecto de quienes han sido sorprendidos por la verdad y ahora están a merced de ella. La jueza Salinas, de rostro serio y mirada transparente, repasaba los documentos con una minuciosidad que imponía respeto. Frente a ella se apilaban las pruebas presentadas por la defensa de Aurora, grabaciones, transcripciones, fotografías y los videos de Eloísa. Todo cuidadosamente ordenado, sin espacio para dudas. Dona Aurora, comenzó la jueza, con voz firme, usted confirma que las grabaciones fueron realizadas en su domicilio, de forma voluntaria. Sí, Su Excelencia. Fueron grabaciones privadas. Nunca invadí intimidad ajena. Solo protegí la mía, respondió Aurora con entereza. La jueza asintió levemente. Luego giró hacia la fiscalía, que respaldaba la denuncia por tentativa de estafa y falsedad documental. La figura de Patricia se endureció. Intentaba contener el temblor en los dedos. Marcelo apenas sostenía la mirada al frente. El doctor León se levantó con paso elegante. Señoría, estamos ante un caso que no solo implica un posible delito patrimonial. Hablamos de una forma de violencia silenciosa, camuflada de preocupación, que pretendía despojar a una mujer mayor de su único bien y su independencia. Hizo una pausa. Aquí no se trató de ignorancia o malentendido. Hubo planificación. Hubo ocultamiento. Y, sobre todo, hubo desprecio por la voluntad de una persona lúcida, consciente y plenamente capaz de decidir sobre su vida. La jueza pidió que se reprodujera un fragmento clave de las grabaciones. El salón quedó en silencio cuando la voz de Marcelo rompió el aire. Lo mejor es sacarla antes de fin de mes. Luego, la de Patricia, si no firma, decimos que fue verbal. Si nadie la contradice, es palabra contra palabra. El murmullo del público fue inmediato. La jueza pidió orden. Eloísa, desde uno de los bancos del fondo, observaba con los brazos cruzados. Sus ojos brillaban, no de venganza, sino de alivio. La defensa de Marcelo intentó justificar los hechos. Habló de preocupación, de una crisis emocional temporal de Aurora, de un malentendido en medio de un intento de ayuda. Pero las palabras flotaban vacías en la sala. Ningún argumento podía borrar lo que ya estaba dicho y grabado. Patricia fue la última en hablar. Quisimos ayudar. Tal vez no lo hicimos bien, pero no había maldad. Aurora la observó en silencio. No dijo nada. No lo necesitaba. La jueza tomó nota. Luego levantó la vista. Este tribunal considera que existen pruebas suficientes para la continuidad del proceso por tentativa de estafa, uso de documentos falsificados y abuso de confianza contra los señores Marcelo Vieira y Patricia Nogueira. Quedan notificados para comparecer en las próximas audiencias. También se acepta la solicitud de medida cautelar presentada por la defensa, que incluye la orden de alejamiento de ambos imputados respecto a la señora Aurora López. Una oleada de alivio recorrió el cuerpo de Aurora. No era una victoria completa, aún faltaba camino. Pero ese día, frente a la ley, su voz había sido escuchada. A la salida del tribunal, algunos periodistas locales se acercaron. Eloísa, sin rodeos, dijo una sola frase frente a las cámaras: cuando una mujer mayor dice que algo no está bien, escúchenla. Siempre, Aurora caminó hacia el auto con paso lento, pero firme. Doctor León la acompañaba, satisfecho pero aún atento. ¿Cómo se siente?, le preguntó él, abriéndole la puerta, como si me hubiera quitado una piedra del pecho y me la hubiera devuelto en forma de dignidad. En los días que siguieron, Aurora reorganizó su vida.
Cerró cuentas que Marcelo podía ver. Cambió las cerraduras. Se rodeó de gente que la respetaba, no que la toleraba. Y con cada pequeño gesto, recuperaba algo más que seguridad, recuperaba confianza, autonomía y una paz que hacía mucho no sentía, pero aún quedaba un último paso, y lo daría por decisión propia. Aurora caminaba por los pasillos de su casa como quien recorre un museo de sí misma. Cada objeto, cada grieta en la pared, cada mueble que había resistido el paso de los años, guardaba una parte de su historia. Había vivido allí toda su vida adulta. Había criado a Marcelo, llorado la muerte de Fernando, aprendido a convivir con la soledad y, más recientemente, enfrentado el dolor más inesperado de todos, el intento de traición por parte de su propia sangre. Y sin embargo, allí estaba. Más firme que nunca, Eloísa llegó con 2 cafés humeantes en la mano y esa mirada de hermana que no necesita palabras para abrazar. ¿Lo pensaste bien? Preguntó. Sí. Más que bien. Esta casa me protegió por muchos años. Pero ahora, es tiempo de soltar. Aurora no había sido obligada. Nadie la presionaba. No había urgencias. Pero había tomado una decisión consciente, vender la casa, no como una derrota, sino como un acto de libertad. Dejarla atrás por voluntad propia, antes de que alguien más volviera a intentar arrancársela. El doctor León gestionó todo con discreción y rapidez. Esta vez, cada documento fue leído línea por línea. Cada cláusula explicada. Cada firma, dada con plena conciencia. Aurora eligió un pequeño pero luminoso apartamento a pocas cuadras del suyo anterior. En el mismo barrio, cerca de Eloísa, cerca del parque, cerca de los recuerdos, pero también del presente. El lugar tenía lo justo y necesario, espacio, luz, y la sensación de empezar de nuevo sin borrar lo vivido. El dinero restante, una suma considerable, no lo destinó a lujos, lo destinó a algo mucho más valioso. Visitó una residencia pública para ancianos, una que conocía bien por una amiga de juventud. Allí, entre camas gastadas y techos con humedad, encontró historias parecidas a la suya, pero sin la misma suerte. Personas que habían sido olvidadas, despojadas, descartadas. Donó una parte del dinero para renovar instalaciones, comprar camas nuevas, contratar personal capacitado. Pero no lo hizo con fanfarria. Ni siquiera pidió que pusieran su nombre en una placa. Solo dejó una carta, escrita a mano, que nadie más tenga que grabar para ser escuchado. Una semana después, se instaló en su nuevo apartamento. Era modesto, pero tenía una vista preciosa del atardecer. Colocó una foto de Fernando en el mueble de la sala. Un cuadro pequeño de su jardín antiguo. Y en la cocina, el mismo reloj de pared que aún marcaba las horas como antes. Esa tarde, sentada en su nuevo sillón, frente a la cámara que Eloísa le había ayudado a instalar, Aurora grabó unas palabras. No para ella. No para Marcelo. Sino para quien pudiera necesitar escucharlas. Me llamo Aurora. Y sí, me quisieron internar. Me quisieron quitar mi casa, mi historia, mi voluntad. Me hicieron pensar que estaba sola. Que exageraba. Que era mejor callar. Hizo una pausa, pero no me internaron. Me despertaron. Levantó la mirada, directa, serena, luminosa, y estoy más viva que nunca. La grabación se compartió en redes. No como un escándalo. No como una denuncia más. Sino como una historia de valentía, de justicia y de resistencia silenciosa. Se volvió inspiración para muchas mujeres mayores, para hijos que habían olvidado lo que significaba cuidar, y para corazones que necesitaban volver a creer que es posible levantarse, incluso después de una traición. Días después, Aurora y Eloísa caminaron juntas por el parque. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Eloísa, mientras compartían un pastel de feira. Aurora pensó un momento, de haber callado tanto tiempo. Pero también entiendo que uno calla hasta que aprende a escucharse a sí misma, y con eso, brindaron con el café, porque la vida, cuando se enfrenta con dignidad, siempre encuentra una forma de recompensar el coraje. Gracias por acompañarnos en esta historia. Ahora te invito a hacer algo simple pero poderoso. Deja en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video, y tu nombre.
Queremos conocerte, saber quiénes están del otro lado, y si esta historia tocó algo en tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí seguimos contando historias que importan. Historias que sanan. Historias que despiertan. Nos vemos en la próxima.